vamos a comenzar entonces con la primera parte, la primera conferencia de Dagoberto Mallorca, que nos va a hablar de la aplicación práctica de la IA en las empresas. Dagoberto, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación a este foro. Sí, como bien hemos establecido, la inteligencia artificial es uno de los paradigmas actuales y en los que nosotros ahorita consideramos como un fenómeno mundial. Para poder hablar de la inteligencia artificial en específico aplicada a las empresas, voy a hablarles un poco sobre la historia y la evolución histórica de la IA, porque si bien ahora hablamos de inteligencia artificial, esto ha sido parte de una evolución y unas etapas que se han venido quemando en las últimas décadas. Para ello también hablaremos un poco sobre el contexto, eh, cifras, un poco de lo que realizan las empresas alrededor de la inteligencia artificial. Posteriormente hablaremos un poco sobre las definiciones y un poco sobre los conceptos, porque muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y qué es inteligencia artificial? Retos y oportunidades y finalmente qué nos lleva el futuro de la IA en los próximos años. Si bien la inteligencia artificial la conocemos últimamente por algunas herramientas computacionales que se han vuelto famosas en estos últimos años, considera la inteligencia artificial como un proceso en el que pretendemos simular los procesos de la inteligencia humana. Es decir, que programas informáticos sean capaces de actuar como si fueran seres humanos. John McCarthy, que es uno de los referentes actuales sobre inteligencia artificial, la define como esa capacidad que tienen las máquinas a hacerse cada vez más inteligentes y específicamente en realizar programas computacionales que puedan definir estas interacciones. La inteligencia artificial, si bien la conocemos muy bien por algunos software como la detección de rostros, conducción autónoma, pues la inteligencia artificial abarca muchas áreas del conocimiento y dentro de ellas se encuentra algo llamado aprendizaje automático, donde nosotros dotamos a las máquinas con capacidades específicas para aprender y clasificar objetos, elementos dentro de nuestro entorno. Y más allá aparece el conocido deep learning o aprendizaje profundo, que no es más que una especialización de la rama de las redes neuronales que se volvieron tan famosas para solucionar problemas. Es decir, de alguna manera las redes neuronales empezaron a cobrar tanta relevancia que se convirtieron en un área de aprendizaje casi que único y exclusivo. Si nosotros nos vamos un poquito al contexto histórico, es indudablemente necesario mencionar a Alan Turing, que es el padre de la informática, en donde en 1950, a partir de uno de sus primeros artículos, manifiesta una de las primeras inquietudes alrededor de esto, que es, ¿acaso las máquinas pueden pensar? Y alrededor de este pueden pensar, no trata de contestarlo de una forma directa, sino que a partir de una serie de preguntas llamado test de Turing, plantea una serie de preguntas y, digamos, un protocolo establecido para determinar si lo que nosotros tenemos al otro lado es una máquina o un ser humano, que tiene capacidades cognitivas, capacidades verbales, capacidades que nos dotan a nosotros como seres únicos. Posteriormente a esto, en 1966, nace uno de los primeros sistemas de cómputo considerado inteligente, aunque esto ha sido un poco debatido por el tema de si tiene ELIZA o no inteligencia detrás de esto, pero Joseph plantea en la época unos scripts específicos que simulan el comportamiento de un doctor terapeuta. Entonces, en esa primera época se podrían hacer preguntas como ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y él establecía preguntas de forma automática relacionada a las preguntas que se hacían. Posteriormente, ya casi en la década de los 90, se presenta uno de los primeros retos específicos, que es si una máquina puede jugar como lo hace un ser humano. Y a partir de esto aparece de IBM Deep Blue, que vence a Garry Kasparov, ya habiendo vencido en el 96 Garry a la máquina. En el 97 se plantea un match de 6 juegos, en donde inicialmente cada uno juega uno de los juegos y cada uno gana, y posteriormente a esto se dan unos empates sistemáticos. Al final, Deep Blue logra vencer a Garry Kasparov dentro de este juego de ajedrez, y bueno, se plantean unos dilemas alrededor, porque Garry al final establece si realmente hubo o no intervención humana después de esa pérdida.
Ya hablando en el año 2011, IBM Watson, que es otro software, gana en Jeopardy, un juego estadounidense en el que se establecen una serie de preguntas en diferentes temáticas y en este caso la máquina de IBM logra vencer a dos contendores famosos a nivel mundial y digamos que se logra cimentar sobre las posibilidades que tiene una máquina de realizar ciertas cosas o ciertos comportamientos. En 2012, en un equipo conformado donde Jeffrey Hinton también formaba parte, AlexNet se considera como una de las arquitecturas de aprendizaje profundo más poderosas de la época, capaces de hacer unas predicciones increíbles alrededor de más de 1 millón de imágenes de diferente tipología. Los errores que se habían conseguido hasta la época eran grandes y digamos que se logra reducir esa brecha a un 15.3%, que es muy bueno en relación a la cantidad de imágenes que se tienen que clasificar. Posteriormente a esto, Ian Goodfellow, un doctor, logra establecer las primeras redes generativas a través de su documento, en donde plantea a través de unas de aprendizaje profundo y una cierta red de aprendizaje, poder generar conocimiento nuevo. Digamos que esto es, digamos que de alguna forma logra realizar una cobertura grande sobre lo que son los modelos generativos y se considera como uno de los documentos base de lo que nosotros conocemos hoy como IAs generativas. Posteriormente, en 2016, digamos que a través de DeepMind, una filial de Google, AlphaGo, que es un software, logra vencer a Lee Sedol en este famoso encuentro que se hace, es muy similar al ajedrez, pero con juegos mucho más, con movimientos mucho más complejos de los que se podría haber definido, y esta vez se establece que las máquinas van adquiriendo cada vez más y más aprendizaje. En 2017 se logra dar un paso fundamental a través de los famosos modelos generativos. Google lanza el modelo Transformer a través de un documento. En este documento se manifiesta cómo a través de unas redes específicas se puede prestar atención a la solución de ciertos problemas. En este caso, esa atención le permite, digamos, que de alguna manera realizar interpretaciones de texto basado en el contexto, porque muchas palabras que nosotros mencionamos quizás tengan un contexto diferente dentro del ámbito en que nosotros nos encontremos. 2018 también se manifiesta, digamos, que un hito importante porque se da el premio Nobel de la Informática, llamado el premio Turing, a, a Jeffrey Hinton, a Benjo y a Jan LeCun, en donde se les premia todo ese reconocimiento y ese bagaje que se ha hecho a través de los diferentes años, en donde se plantean diferentes tipos de redes neuronales con propagación, redes neuronales recurrentes. Entonces se premia, digamos, que toda esa evolución histórica que se ha dado alrededor de las redes neuronales. En 2020, OpenAI lanza su modelo basado en modelo Transformer, que permite de alguna forma hacer una de las primeras interacciones básicas, que es a través del lenguaje natural. ¿Cuál es el lenguaje natural? Lo que hacemos nosotros los seres humanos, que tenemos capacidades de leer, escribir, hablar, escuchar. Entonces se le dota a un algoritmo esas capacidades eh, y digamos que consideramos que estos modelos son totalmente novedosos para lo que es lo que tenemos hoy en día, que es ChatGPT. En 2021 nace AlphaFold de DeepMind, y este AlphaFold permite de alguna forma realizar una tarea muy compleja que realizan los procesos químicos, que es la predicción de estructuras de proteínas tridimensionales a partir de una cadena de aminoácidos. Digamos que se le dota a la inteligencia artificial esa capacidad de poder establecer estas pautas. Eso tiene unos hallazgos increíbles en el tema de los medicamentos, la generación de nuevas estructuras químicas, y entonces se considera como un hito importante. Si bien he mencionado algunos de los hitos importantes, digamos que me pueden quedar algunos, digamos que consideramos que estos son algunos de los más relevantes. En 2022 pasa un fenómeno increíble, y es que hacemos, digamos, conocido todos estos modelos generativos a través del ChatGPT, a través de su lanzamiento en noviembre de 2022, en donde por primera vez, digamos que las personas, pues nosotros empezamos a conocer estos modelos que hasta la época solamente, digamos, de alguna forma permitían de alguna manera clasificar información, ahora nos permitía generar contenido nuevo. Y esto, pues, de alguna forma marca una pauta esencial de lo que es la inteligencia artificial para nosotros los seres humanos como herramienta. Y de ahí se da importancia
a Dale 2, que es una herramienta que permite generar imágenes. Entonces uno le puede colocar, genéreme una imagen específica y esta inteligencia artificial es capaz de realizarlo. Y quisiera mencionar a Genial, digamos, es que es una herramienta generativa especializada en contenido jurídico, capaces de generar contratos, generar casos simulados. Y entonces, de alguna manera, digamos que esta evolución histórica nos ha permitido tener lo que tenemos hoy en día a través de lo que es la inteligencia artificial. Hablando un poquito de cifras de la IA en el mundo, podemos considerar que, si bien hay muchas empresas dedicadas a la inteligencia artificial, OpenAI, digamos que se convirtió en uno de los pioneros a lanzar, digamos, de manera contundente su modelo de ChatGPT, con una inversión aproximadamente 14 billones a través de inversionistas privados públicos, considerando que hoy en día tiene un precio alrededor de los 40 billones. Entonces, digamos que hay muchas más empresas dedicadas a esto porque le están apostando al cambio. La inteligencia artificial nos está cambiando el mundo y digamos que muchas empresas le están apostando a ello. Este es el caso de Anthropic, Databricks, Shell, AI, Fugor, Mistral, y digamos que muchas empresas cada vez le están invirtiendo y le están apostando más a esto. Y es tanto así que el mercado de la inteligencia artificial en estos momentos está alrededor de los 450 billones de dólares y de donde países y, pues, digamos, continentes, Norteamérica, Asia, Europa y Latinoamérica, digamos, hacen parte de este tamaño del mercado. Se considera que para Latinoamérica alrededor de esta porción es del 14.3%. Y la evolución de la inteligencia artificial nos está permitiendo que a 2032 se están haciendo proyecciones de que este mercado va a ser alrededor de 2.500 billones de dólares. Es decir, que es un mercado en auge, un mercado que está en ascenso. Tanto así que cuando se consulta con las empresas en estos momentos, el beneficio potencial de las IA, digamos que existen unos porcentajes en donde las personas tienen unas expectativas alrededor de esto. Y una de las mayores expectativas es generar respuesta automática a los clientes. Una de las mayores cosas que se puede tener en cuenta en una empresa es contestarle al cliente en el momento adecuado y contestarlo de forma personalizada a través de los famosos chatbots. Esto permite de alguna forma interactuar y hacer, digamos, de alguna manera, generar una cercanía del cliente hacia la empresa y sentir que esto es propio. De la misma manera que nos permite generar contenido a nivel de marketing, poder generar contenido mucho más rápido del que se había pensado anteriormente, crear experiencias personalizadas a los clientes. Un cliente satisfecho en una empresa permite que tenga una compra recurrente muy probablemente dentro del mercado. Lo mismo pasa con el aumento del tráfico de la web, optimizar los procesos de trabajo. Existen muchos procesos dentro de las empresas que se hacen de forma sistemática y que muy fácilmente lo podría realizar una inteligencia artificial. Lo mismo pasa con la mejora en la toma de decisiones. Si bien las empresas tienen mecanismos para poder tomar decisiones a través de un gerente, a través de visualización de datos, es necesario considerar que como existen tantas variables y ya existen estas inteligencias dotadas de todas estas capacidades, pues qué mejor que poder implementar este tipo de inteligencia artificial dentro de las empresas como una ayuda estratégica a la toma de decisiones. Cuando hablamos de aprendizaje automático, nos tenemos que centrar un poco a cómo aprendemos nosotros. Nosotros usualmente cuando observamos los objetos, les damos una categoría. Entonces uno sabe cuando ve una bicicleta, un carro, una motocicleta, y entonces lo que nosotros pretendemos es que la computadora haga el mismo proceso. Es decir, que cuando nosotros sometamos al programa de cómputo ante unos elementos, él aprenda de esos patrones. Que cuando yo hablo de patrones, estoy hablando de esas características que lo hacen único, un vehículo que lo hace único. Cuando yo lo observo, ¿cómo sé que es un vehículo y no una bicicleta? Entonces, es dotarle a la máquina esa capacidad de poder extraer de la información relevante de cada uno de estos objetos y poder modelarlo a través ya sea de un modelo matemático, un modelo de aprendizaje. ¿Para qué? Para que a futuro él pueda realizar predicciones de estos elementos. Es decir, que si pasa una bicicleta, él lo puede etiquetar y decir, mire, esto es una bicicleta. Es decir, no vamos a hacer nada nuevo a lo que hace el ser humano y que nosotros lo hacemos muy bien, porque nosotros, además de realizarlo y de extraer esas características, podemos obtener información relevante como el de la escucha, el del habla, y entonces digamos que eso nos hace, digamos, únicos en ese sentido. Pero el Machine Learning, entonces, definiéndolo así, es la tecnología que le permite a las computadoras aprender de los datos.
y mejorar sistemáticamente a través del tiempo, y sin ser programadas explícitamente, porque no tendría sentido yo que tenga que programar un sistema para que aprenda todos los días y realice predicciones alrededor del tema. Entonces, más bien pensar en un modelo de alguna manera que sea capaz de extraer esta información. Para entenderlo mejor dentro de nuestro contexto, vamos a hablar de una empresa eh, minorista, en donde nosotros lo que pretendemos es mejorar ventas y eficiencia de inventario. Es decir, que la primera etapa que uno debe considerar a la hora de implementar este tipo de estrategias a nivel de inteligencia artificial aplicado a nuestra empresa es que debemos definir muy claro la meta. ¿Y esta meta qué conlleva? La comprensión de los datos. ¿Con qué datos disponemos? Usualmente para poder solucionar estos problemas necesitamos disponer de datos. ¿Como cuáles datos? Si nosotros estamos hablando de una empresa que vende ropa, entonces necesitaremos el histórico de ventas de productos, cuántas camisas se han vendido, pantalones, a qué hora se han vendido, el precio, porque esto nos va a permitir de alguna manera poder asociar la solución del problema con los datos que nosotros tenemos en la empresa. Uno de los mayores problemas que puede existir es que no exista una digitalización, por eso es importante poder comprender que se necesitan datos para poder solucionar un problema como estos. Posteriormente a esto viene una etapa de limpieza y esta limpieza conlleva a que usualmente en las empresas podemos tener usuarios y usuarios duplicados, información irrelevante. Entonces, estos scripts de procesamiento lo que se encargan de alguna manera es de filtrar la información. Que si tengo 3 veces a un cliente, pues poder unificar esta información y podérsela pasar a un programa de compra. Y posteriormente a esto, pasamos por una etapa de modelado, o sea, conocer un modelo que sea capaz de interpretar esta información que yo le estoy pasando. Es decir, que si yo le paso la información de precios, de productos y de fechas, él sea capaz de hacer una predicción alrededor de esta información. Predicción de qué valores, pues esto depende de lo que yo he especificado en el problema. En este caso hemos hablado de eficiencia de inventario y mejorar ventas. Entonces, la predicción va a ser muy probablemente cuánto inventario necesito yo en la empresa. A partir de eso tenemos que evaluar a través de unos datos de prueba, evaluar con unos datos iniciales, y una vez nosotros hemos testeado el funcionamiento de este algoritmo, pues debemos pasar una etapa que es la etapa de generación de valor. Es decir, que la inteligencia artificial tiene que apoyar a la empresa a que se generen más ingresos a través de la eficiencia del inventario. Es decir, que si bien nosotros hablamos de la inteligencia artificial como un mecanismo de cómputo que nos va a permitir de alguna forma mejorar los procesos, pues eso se tiene que traducir en generación de valor a través de la empresa. Entonces, ¿esto qué va a permitir de alguna forma? Generar campañas adecuadas, generar promociones de productos que quizás se venden más con respecto a otros que no se venden tanto. Y entonces, de alguna forma, esto va a ayudar sistemáticamente a la labor empresarial, no solamente en este contexto, porque eso es un ejemplo, sino las diferentes tipos de empresas. Si es una empresa de transportes, a gestionar de una mejor manera los trayectos que se tienen que realizar para las entregas. Entonces, la inteligencia artificial nos está a nosotros de alguna forma ayudando de forma automática a solucionar muchos de los problemas que tenemos en las empresas. Cuando hablamos, eh, digamos, de todo ese tema del lenguaje natural, es necesario mencionar a Joshua Bengio porque de alguna forma él ha permitido, digamos, a través de sus estudios, evolucionar este gran campo del conocimiento. Como les había mencionado anteriormente, el lenguaje natural lo que busca es que los computadores sean capaces de interpretar información del lenguaje verbal, texto, digamos, de alguna forma poder traducir audio, y todo esto le da unas capacidades similares a las de un ser humano. Pero digamos que existían unas brechas grandes en relación a a la ambigüedad del lenguaje. Cuando nosotros hablamos y mencionamos una palabra en un contexto, por ejemplo, yo digo romper hielo, pero cuando digo romper hielo, desde el punto de vista en un contexto como el que estamos acá, estamos hablando de entablar una conversación, algo que nos permita superar una barrera, pero si hablamos romper hielo desde el punto de vista semántico, pues es tomar un picahielo y romper un bloque. Y entonces, eh, digamos que esta comprensión semántica de la inteligencia artificial, digamos, de alguna forma le permitió evolucionar a lo que tenemos nosotros hoy en día a través de los famosos chats y que nos permiten solucionar muchos problemas. Es decir, que tenemos que dotar a la máquina con la capacidad de no solamente del significado que tiene la palabra, sino en el contexto en el que se desenvuelve. Esto va, de alguna forma, supera o logra enmarcar una brecha
que se tenía hasta la actualidad en relación a las expresiones de idioma, metáforas y todo lo que hay alrededor de esto. Y Ian Goodfellow, este doctor famosísimo por sus estudios, digamos, nos ha permitido a nosotros cambiar un paradigma enorme que teníamos hasta el momento, y si bien los algoritmos permitían de alguna forma, yo le enseñaba a detectar imágenes de perros y de gaticos, y el algoritmo era muy bueno, pero con estos nuevos algoritmos fuimos capaces de poder generar nuevo conocimiento. Es decir, que por primera vez cerrábamos la brecha de clasificar y de predecir a generar nuevo contenido. ¿Y esto cómo lo hace? A través de una serie de redes neuronales, que son unas estructuras que permiten aprender de los datos, pero en este caso, eh, digamos que las famosas denominadas GAN permiten de alguna forma entrenar 2 redes, una que genera contenido falso, similar al contenido real, y otro que se encarga de discriminar. ¿Cuál es el propósito de estos algoritmos? De en algún momento que el que genera los datos los haga también de tal manera que logre engañar al discriminador. Entonces, aquí hay un ejemplo en donde nosotros podemos tener muchas imágenes de rostros con unas especificaciones, tenemos una base de datos de rostros, pero por el otro lado tenemos un generador, y ese generador lo que va a hacer es generar de alguna forma inicialmente ruido, en el que va a intentar generar imágenes similares a las imágenes que se dan dentro del conjunto de datos. Va a llegar un momento en que ese ruido poco a poco se va transformando en imágenes similares a las reales, que logra engañar a un juez que existe allí y que permite establecer si la imagen se parece o no se parece a las del conjunto de datos. Entonces, de alguna manera estamos pensando en que estos algoritmos van a transformar sistemáticamente la forma en que vemos el mundo, porque ya no solamente estamos pensando en generar una imagen similar, sino una imagen totalmente nueva que contiene las características iniciales. Y gracias a estos algoritmos, como el que proporciona Goodfellow dentro de su estudio, pues nos han permitido a nosotros de alguna manera llegar a este tipo de información. Tanto así que se transforma lo que se puede hacer en las empresas. O sea, si bien nosotros decíamos, bueno, podemos hacer promociones, podíamos generar de alguna forma estrategias de venta, pues resulta que con la incorporación del lenguaje natural y los algoritmos generativos, digamos que de alguna manera es mucho más lo que se puede hacer. O sea, si hablábamos de mejorar inventario hasta hace algunos años, en este momento estamos hablando de mejorar la experiencia de usuario. Es decir, hacer que el usuario se sienta bien con lo que tiene, con el producto que tiene, y generar contenido personalizado. Esto cambia radicalmente la forma de la percepción de los algoritmos tradicionales. Entonces, ya no solamente es importante el historial de la compra, sino la interacción de los clientes con la compra. Entonces, aparecen en las compras en línea no solamente la importancia de darle valor a la compra, sino darle valor a su opinión, a lo que coloca y publica, al contenido que se genera alrededor de eso. Entonces, cuando nosotros incorporamos esta interacción de los clientes, ya sea a través de correo electrónico, a través de foros, a través de chats, esta información se convierte en un contenido supremamente valioso para estos algoritmos, que nos permite analizar ese texto, analizar ese audio, analizar esas imágenes, y permiten de alguna forma no solamente encontrar patrones de compra, sino encontrar patrones comportamentales dentro del ámbito de las ciencias humanas. Entonces, ¿cuándo le gusta a una persona comprar? ¿Qué opinan las personas alrededor de un producto? Y cómo esta información que opinan los usuarios y que transmiten los usuarios a través de redes sociales y diferentes entornos, nos va a permitir a nosotros mejorar la utilidad y los resultados a través de algo llamado personalización de los productos. Y si la gente pide a través de los foros ciertas categorizaciones de productos, habría que repensárselo dentro de la empresa si es posible generar ese contenido o generar ese producto para esos usuarios que lo están pidiendo. Entonces, cerramos la brecha no solamente en generarles un producto a unos usuarios, sino esperar a una retroalimentación, y que esta retroalimentación de alguna forma logre una sincronía adecuada. Y entonces, una vez nosotros generamos valor y hacemos descubrimiento de la información, entonces podemos tener asistentes virtuales, chatbots que estén contestándole a las personas, generar ventas a través de estas interacciones, de chats que se comportan tan bien
tan similar a los seres humanos que de alguna forma generan confianza a la hora de la compra. De esta manera es que nosotros logramos establecer de que para las empresas puede ser muy beneficioso la incorporación de todas estas mecanismos y estrategias y herramientas que existen en la actualidad para mejorar eh, de alguna manera la experiencia con los clientes. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, inicialmente pensamos solamente en ChatGPT porque es lo que eh, marcó pauta, pero cuando hablamos de inteligencia artificial y modelos generativos, digamos que existen muchas otras aplicaciones. Dentro de ellas es la conducción autónoma, los asistentes virtuales, la medicina asistida, robots inteligentes alrededor de esto. Entonces, es una oportunidad enorme que hay alrededor de diferentes áreas en las que todavía no incursiona estos tipos de sistemas y que en este momento podría ser valioso. En la medicina asistida, por ejemplo, generar contenido nuevo alrededor de ciertas enfermedades, ciertas patologías que permitan entender mucho mejor a la población a través de la generación de contenidos de perfiles, de usuarios y de nuevos datos. Alrededor de la inteligencia artificial es indudablemente necesario hablar de los dilemas éticos, porque si bien hay unos beneficios de los que hemos venido hablando, pues también hay unos dilemas y hay unas dudas alrededor de eso. Entre ellos está la privacidad y la seguridad. ¿Qué pasa con los datos cuando nosotros suministramos a estas inteligencias esta información? Y si es claro o no la manera en que se tratan estos datos. Algunas inteligencias plantean y lo dejan muy explícito de qué se va a hacer con esa información, pero en otras no tenemos tan claro. Vías y discriminación. Si bien nosotros buscamos que estos sistemas se comporten como los seres humanos, nosotros los seres humanos también cometemos equivocaciones. O sea que estas máquinas de alguna manera pueden estar sesgadas también a cometer los mismos errores en cuanto a sesgos políticos, religiosos, raciales y una cantidad de cosas. Y entonces estos dilemas es, bueno, las inteligencias podrían llegar a discriminar esta información para que no se perpetúen estos sesgos que han venido dándose de forma tradicional durante muchos años, o cómo hacemos para que la inteligencia de alguna forma nos ayude a superar estas barreras. Y por otro lado, la transparencia, ¿no? Decisiones difíciles de entender. Entonces, se han escuchado muchas charlas alrededor de esto y es, ¿de dónde se está sacando la información para el entrenamiento de estas inteligencias? ¿Es transparente la forma en que se está entrenando estos sistemas? Y entonces todo eso genera dudas alrededor de esta temática. Y la integración tecnológica, entonces, por supuesto, porque para poder hablar de esta integración tenemos que hablar de que hay un costo inherente alrededor de esto. O sea, tenemos que invertir en tecnología y capacitación a través de programas de entrenamiento. O sea, no solamente pensar en que, bueno, existen la aplicación de estas tecnologías, sino que nos tenemos que formar a través de programas de reentrenamiento y capacitaciones a través de políticas en los colegios, en las escuelas. Es decir, que haya una formación permanente en el desarrollo de políticas del uso de estas inteligencias. Entonces, a través de esto, pues decimos nosotros, si bien la inteligencia artificial genera un panorama grande, tenemos que formarnos alrededor de esto, porque las empresas cada vez están exigiendo más profesionales capacitados alrededor de la inteligencia artificial, porque este mercado dentro de unos años va a ser abismal, porque de alguna forma las inteligencias artificiales apoyan al desarrollo de las empresas a nivel de manufactura, salud. El análisis de datos permite de alguna forma tomar decisiones estratégicas a nivel empresarial, la resolución de problemas muy complejos a nivel de tecnologías, también la automatización de tareas repetitivas para que nosotros de alguna manera podamos mejorar la eficiencia operativa de nuestras empresas. Y por supuesto, incluir estrategias efectivas para mejorar la competitividad y la satisfacción del cliente. Porque lo que nosotros buscamos con la inteligencia artificial, de alguna manera, es que eh, si las máquinas se van a encargar de las tareas repetitivas y más fuertes a nivel, digamos así, de procesamiento, pues tenemos que pensar de que nosotros podemos dedicarnos a otras tareas en las que los seres humanos todavía somos muy buenos, son las relaciones interpersonales, mejorar las comunicaciones, las habilidades de liderazgo, explorar nuevas formas de expresión creativa. Y esto lo menciono porque eh, en todo momento estamos pensando, bueno, la IA nos va a reemplazar, la IA nos va a quitar el trabajo, pero si bien eso es cierto, nosotros podemos sacar un provecho
grande de estas tecnologías y es dedicarnos a lo que realmente nos hace únicos y exclusivos, que son esas capacidades sociales y esas habilidades sociales que nos han permitido a nosotros trascender en la evolución del ser humano. Y finalmente, para terminar, quería hablarles un poco sobre eh, algunos impactos de la IA en el tema de empleabilidad. Entonces nos habla que la IA no, no nos quitará nuestros trabajos, pero de alguna forma va a cambiar la forma en que trabajamos. Digamos que la inteligencia artificial es probablemente la herramienta más importante que hemos tenido en los últimos años. Eh, digamos que de alguna forma la IA como una herramienta que los humanos pueden utilizar para hacer las cosas mucho mejor y finalmente podemos decir que no tememos a la IA superando al ser humano, sino de alguna forma personas usando la IA de una forma incorrecta. Entonces, de aquí a la importancia que nosotros establecemos en que existan personas capacitadas en inteligencia artificial, porque lo que se viene a través de las empresas y a través de los cambios que se van a surgir, tenemos que estar nosotros preparados para formar parte de este nuevo siglo. Muchísimas gracias, Dagoberto Mallorca Torres, por estos minutos, por contarnos, por un lado, toda una primera parte sobre la historia de la inteligencia artificial, cómo hemos llegado hasta el lugar donde estamos y por también plantearnos, en parte, esas oportunidades que también hay de futuro. Quería comenzar con algo muy concreto, Dagoberto, y mucha gente que nos está viendo ahora, que trabaja en empresas, se está preguntando, vale, ¿qué puedo hacer con la inteligencia artificial? Sí, ya he visto vídeos de ChatGPT, ya he visto que se pueden diseñar imágenes, etcétera. Vale, pero una empresa vende, hace marketing, hace distintas cosas. Pero muchos se preguntan, ¿qué tan complejo o qué tan sencillo es el uso de estas herramientas, pensando solamente, Dagoberto, en las empresas? Vale, muy interesante la pregunta. La inteligencia artificial, por fortuna, en estos últimos años nos ha permitido facilitar la forma de interacción que tenemos con ella. Anteriormente necesitábamos ordenadores muy complejos y aprender a programar para poder, digamos, realizarlo, pero hoy en día, digamos que existen ya unas herramientas que nos permiten a nosotros entrar de una forma mucho más sutil para hacer interacción con ellas. Digamos que una de las cosas más importantes que cabe mencionar para que una empresa logre estar a esta vanguardia y es la sistematización de la información, es decir, que los datos de alguna forma cuente con una buen respaldo de datos históricos que le permitan de alguna manera poder utilizar, digamos, todos estos beneficios que tiene la inteligencia artificial. Si bien hablamos en este caso hemos hablado de los chats, de los famosos chats, digamos que hoy en día también se encuentran con algunas herramientas empresariales. OpenAI ofrece un abanico de soluciones empresariales que permiten de alguna forma eh, contar ya con estructuras definidas para cada una de las necesidades. Entonces, hace algunos años esto era muy complejo, pero digamos que hoy en día el mercado nos ofrece a través de Amazon, a través de diferentes plataformas, la forma de interrelacionar y entrar en contacto con esto. Pero sobre todo lo importante de todo esto es que se cuente con personal capacitado y capaz de interpretar esta información. O sea, que es decir, que se necesita de alguna forma no solamente entender estas herramientas, sino también entender lo que hay en el trasfondo de estos algoritmos que permiten mejorar de alguna forma el, digamos, la fiabilidad con la que se logran de alguna manera encontrar relacionado con el marketing, la fiabilidad de Mm. la información con la que contamos. Dagoberto, Ujú. ¿se pueden enumerar, o sea, conoces algunas herramientas específicas que podamos mencionar que puedan ser de utilidad por ejemplo, para pequeñas empresas o medianas empresas? Digamos que actualmente Amazon a través de AWS cuenta con un respaldo a través de diferentes arquitecturas que permiten adaptarse a las necesidades. Entonces, en particular podríamos decir, yo necesito que para una empresa en particular necesito una arquitectura en donde los datos de venta son relevantes. Entonces, de alguna forma nos ofrecen esta posibilidad a través de la página web, a través de vendedores
directos en donde nos establecen estructuras directas en donde nosotros podemos encontrar soluciones para cada una de las necesidades que nosotros encontramos. Y esto, digamos, de cara y pensando tal vez incluso en tu propio conocimiento del sector de las empresas, claro, si yo tengo una pequeña empresa y me dicen, uy, tengo que hablar con Amazon, ¿no me costará Ya. muy caro tener servicios de estas características? O sea, la sensación que uno puede tener como un pequeño empresario es que quizás este tipo de herramientas son muy costosas. Vale, perfecto. Digamos que ahora, con la evolución de ChatGPT está brindando de alguna forma soporte también a personas específicas, en donde nosotros podemos a través de una cierta línea de comandos tener nuestros propios algoritmos entrenados, preentrenados y de alguna forma nosotros refinar esos sistemas. Permite el trabajo colaborativo. Entonces, digamos que si nos vamos a empresas un poco más pequeñas, digamos que existen alternativas que las personas ya están familiarizadas con el uso de estas herramientas, como ChatGPT. Entonces, de alguna manera nos permite a nosotros utilizar, generar contenido de marketing. Nosotros a través de los famosos denominados prompts, que se volvieron muy famosos. Los prompts son secuencias de código que nos permiten a nosotros poderle preguntar de manera efectiva a un chat como el de ChatGPT, y entonces nosotros podemos generar, digamos, contenido de marketing, contenido de precios, páginas web. Nos establecen de cómo crear una página web alrededor de unos 5 minutos, de una forma rápida. Entonces, digamos que para esas personas que están incursionando en esto y que de alguna manera, digamos que existen herramientas mucho más accesibles y que quizá ya tienen mucho más conocimiento. Dagoberto Mallorca Torres, ingeniero físico, especialista en gerencia de proyectos y magíster en inteligencia computacional, también docente de UNIR. Queremos agradecerte estos minutos, esta charla y la conferencia que nos has presentado para entender un poco más claramente, ¿no?, cómo se aplica, cómo se trabaja con la inteligencia artificial en el sector de las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.